Buenos días, mi nombre es Gonzalo Arias y este es un trabajo de la materia Problemas Históricos Políticos de la Educación correspondiente al examen final de julio del año 2025. Realizaremos en el día de hoy un pequeño análisis sobre la trayectoria educativa de mi familia y su relación con el contexto social argentino en el momento en que les tocó transcurrir su educación. Para ello haremos uso de un pequeño árbol genealógico a fin de poder graficar sus experiencias. La historia educativa de mi familia se enmarca a finales de la década de 1940 en un contexto particular a nivel político-social. Esto es así porque después de la Segunda Guerra Mundial se produce un cambio en el modelo del Estado. Del Estado liberal se transita hacia un Estado social cuya función principal es promover el bienestar general. En este nuevo marco, el derecho a la educación se transforma, deja de ser considerado un derecho exclusivamente individual para ser reconocido como un derecho social. Esto implica que es el Estado quien asume la responsabilidad de garantizar su cumplimiento. No obstante, la educación tuvo una fuerte influencia por parte de la Iglesia en sus contenidos. Recordemos que existen antecedentes con relación al derecho a la educación por parte del aparato político del Estado. El artículo 14 de la Constitución Nacional, que data de 1853, que establecía que el Estado debe garantizar el derecho de enseñar y de aprender, y la sanción de la Ley 1420 de finales de la década de 1880, mediante la cual, entre otras cosas, estableció la obligatoriedad de la educación primaria. En este sentido, Norma Paviglianiti indica que el derecho a la educación se concibe como un derecho fin, mientras que el derecho de enseñar se entiende como un derecho medio que permite hacer efectivo aquel fin. A su vez, la enseñanza se inscribe dentro del ejercicio del derecho al trabajo y representa una manifestación concreta de una de las funciones esenciales del Estado, esto es, su papel como Estado docente. Considerando la educación como derecho y retomando los planteamientos de Paviglianiti, se establece que el sistema escolar debe garantizar como mínimo una formación básica de 10 años. Asimismo, debe asegurar una preparación general y profesional adecuada para la inserción en el mundo laboral. Es responsabilidad del Estado garantizar ambos aspectos. Por tal motivo, no es de extrañar que la educación de quienes asistían a los niveles educativos por aquellos años no supere la educación básica que el Estado debería garantizar. Específicamente, mis abuelos maternos y paternos solo asistieron a la escuela primaria y hasta dos de ellos no finalizaron el nivel primario. Lo llamativo es que se dio el mismo patrón en locaciones diferentes, ya que la infancia de ellos se dio en cuatro provincias del territorio nacional. Recordemos que hasta ese momento, de acuerdo a Finnegan y Pagano, aún prevalecía la idea del derecho a la educación asociada a la concepción del derecho individual, en el marco de estados con características liberales. La educación primaria era el techo para muchos, sobre todo en sectores populares y en provincias alejadas de los centros urbanos. Aún con leyes como la 1420, la obligatoriedad era más formal que real y el acceso era desigual. Es decir, el derecho a la educación aún era incipiente y su alcance limitado. En tal sentido, la historia de vida de mis abuelos es un ejemplo de ello. De todas formas, en lo que restaba del siglo XX, el acceso a la educación secundaria se fue ampliando, favoreciendo la inclusión de sectores medios y promoviendo la movilidad social. Este proceso se profundizó con la Ley Nacional de Educación de 2006, pero esto es algo que retomaremos más adelante. A partir de este momento conoceremos cómo fue la educación de mis padres y sus hermanos. Por lo tanto, debemos posicionarnos en un contexto de Argentina en la década de 1960 y 1970, donde se evidenció un periodo de cambios a nivel institucional. Por un lado, con relación a instituciones políticas, por un periodo marcado por alternancias entre gobiernos democráticos y golpe de Estado, y por otro lado, el rol de la educación en la sociedad marcado por movimientos y luchas sociales que llevó a un aumento significativo de matriculación del nivel medio educativo marcado por ideales de modernización y desarrollo social, siendo la educación el medio para lograr estos fines.
Esto permitió, por ejemplo, que mis padres y sus hermanos pudieran tener acceso a la educación secundaria, aunque debo mencionar que por el lado materno solo mi madre pudo acceder a la educación media, siendo una persona ya adulta, a través del programa de finalización de estudios primarios y secundarios, también conocido como el programa FINES. Esto demuestra cómo la consolidación de la educación como un derecho social donde el Estado asume la responsabilidad de garantizar su cumplimiento se tradujo en políticas activas para lograr este fin. Pero fue un periodo en que el acceso seguía aún limitado por características socioeconómicas. Por ejemplo, mi madre y sus hermanos no pudieron ver estas políticas activas, dado que se encontraban en un contexto esencialmente rural y porque este tipo de medidas permanecían restringidas y con características elitistas. En tal sentido, vemos cómo, según un estudio realizado en 2017 por Nancy Montes, se demostró que en las últimas décadas, a medida que se amplió la cobertura de la educación secundaria, las brechas socioeconómicas tienden a reducirse. Sin embargo, advierten sobre la persistencia de patrones históricos de expansión de las escuelas secundarias que benefician a los sectores medios y altos, dejando rezagados a los más desfavorecidos. En otras palabras, aunque más personas tienen acceso a la educación, quienes más se benefician son las clases socialmente más acomodadas. Recordemos que la generación que aquí mencionamos hubiera corrido la misma suerte que la generación anterior, es decir, en el contexto mencionado, en primera instancia, solo hubieran podido acceder a una escolarización primaria si no fuese por el rumbo y las medidas que tomó la sociedad en su conjunto. Si bien no fue universal el acceso, al menos sentó las bases para revertir la situación precedente. Por lo tanto, mis abuelos solo pudieron cumplir con su educación primaria, mis padres y mis tíos en mayor medida en la educación secundaria. Al pensar en la tercera generación de mi familia, ya debo reflexionar sobre mi formación como la formación de mi hermano. Para ello debo posicionarme inicialmente en el contexto de la década de 1990, donde se implantaron reformas político-educativas que transformaron profundamente el sistema educativo en Argentina. Este proceso, indican Bisakowski y Gutiérrez, tuvo lugar en un contexto marcado por el aumento de la matrícula escolar y una mayor democratización en el acceso a la educación universitaria, al mismo tiempo que se incrementaban los niveles de pobreza, desempleo y exclusión social. Asimismo, señalan los autores, en este periodo se da un aumento de la oferta educativa en el sector privado, siguiendo los lineamientos neoliberales. Es importante destacar que en este periodo se promulgaron tres leyes claves para comprender estos cambios. La Ley de Transferencia de 1992, por lo cual se dio un proceso político administrativo de descentralización del sistema educativo nacional, mediante la cual el gobierno nacional transfirió a las provincias todas las escuelas secundarias y terciarias, no universitarias, que aún estaban bajo el control nacional. La Ley Federal de Educación de 1993, por la cual se buscó reorganizar el sistema educativo argentino en el marco del modelo neoliberal de los años 90, con fuerte énfasis en la descentralización, la eficiencia administrativa y la flexibilización del sistema educativo. La Ley de Educación Superior de 1995, por la cual se reguló el sistema de educación superior argentino, abarcando tanto a universidades como a institutos terciarios no universitarios. A su vez, en esta misma década tuvo lugar la última modificación constitucional. Esta reforma introdujo derechos de tercera generación y se incorporaron tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En su artículo 28 se establece que el reconocimiento del niño a la educación, ejerciendo ese derecho en condiciones de igualdad. Para ello, los estados deben implementar la educación primaria, obligatoria y gratuita, fomentar el desarrollo de la educación secundaria y superior, garantizando el acceso de todos. Esto acompañado por la Ley Nacional de Educación de 2006, que estableció la obligatoriedad de la secundaria, reafirmando su papel en la formación ciudadana, laboral y académica de los jóvenes. La ley redefinió el rol del Estado con la educación, que según autores como Asprela y Krzyzewski, trajo como consecuencia la exigencia de aplicación de políticas públicas acordes y consolidó la idea de que la educación es un derecho y no una mercancía. En tal sentido, Eduardo Rinesi plantea una reinterpretación profunda del papel de la universidad, proponiendo que deje de ser un espacio exclusivo para las élites y se transforma en una garantía efectiva del derecho ciudadano a la educación superior. Su enfoque articula tres ejes.
la democratización como proceso continuo de ampliación de derechos, frente a una visión liberal de democracia como Estado logrado y el Estado como garante de esos derechos y la relación inseparable entre inclusión y calidad educativa. Como consecuencia directa de este nuevo contexto, tanto mi hermano como yo, sin saberlo, fuimos la primera generación en acceder a la educación primaria y secundaria en colegios privados, pero al mismo tiempo fuimos los primeros beneficiados en la familia en poder acceder a una educación universitaria pública y de calidad. Mi hermano orientado a las ciencias económicas y yo en estudios orientados a las relaciones laborales. En síntesis, la historia de esta familia es un ejemplo más que ilustra las batallas por el derecho a la educación en Argentina y sus consecuencias. Cada generación, con sus particularidades, refleja cómo la evolución del rol del Estado, de un enfoque más individualista a uno social y garante de derechos, impactó directamente sus trayectorias educativas, demostrando que las políticas públicas tienen el poder de transformar el destino de las familias y la sociedad en su conjunto. Hemos aprendido a reelaborar y resignificar la idea de derecho a la educación, un concepto tan impropio que nos trasciende y nos condiciona como individuos y como sociedad.